Me llamo Leila Nazari, y esta es la historia de cómo lo perdí todo cuando elegí seguir a Cristo en un lugar donde su nombre es más una maldición que una bendición. Si alguna vez te has preguntado sobre el verdadero costo de la fe, o hasta dónde puede llegar la persecución religiosa hoy en día, mi testimonio te mostrará que, en algunos rincones del mundo, ser cristiano puede significar perder no solo tu libertad, sino también lo que más amas, tus hijos. Crecí en las polvorientas calles de Isfahán, una ciudad donde los minaretes se alzan contra el cielo persa como guardianes silenciosos. Mi infancia fue como la de cualquier otra niña iraní. Aprendí a recitar el Corán, a cubrirme la cabeza desde pequeña y a soñar con el día en que sería esposa y madre. Mi mundo era limitado, pero seguro, protegido por las tradiciones del Islam chiita y las estrictas normas de una sociedad que no tolera la desviación. Isfahán, rodeada de montañas que parecen abrazar la ciudad con sus antiguos brazos, es un valle donde la historia persa ha perdurado y florecido durante siglos. Fue en este entorno donde se desarrolló mi vida, casi como un ciclo natural, predecible como las estaciones. Mi padre, Ahmad Hosseini, era comerciante de alfombras en el Gran Bazar, ese laberinto lleno de olores y sonidos que late en el corazón de la ciudad. Mi madre, Sara, era la mujer iraní ideal, silenciosa en público, pero fuerte e implacable en su rol en casa. Desde pequeña, aprendí que la vida de una mujer se divide en 3 etapas: hija obediente, esposa sumisa y madre devota. Mi crianza giró en torno a memorizar suras del Corán, preparar platos tradicionales como el kora kefesenyan y mantener la paz en el hogar sin siquiera alzar la voz. Los viernes, después de rezar en la mezquita, mi madre me decía en voz baja: Leila, una mujer sabia encuentra fuerza en la obediencia. Dios bendice a quienes aceptan sus planes sin cuestionarlos. Cuando tenía 21 años, mis padres concertaron mi matrimonio con Reza Nazari, un ingeniero civil de familia respetable y de reputación intachable. Reza tenía 28 años, un rostro serio enmarcado por una barba cuidada y unos ojos que transmitían la seguridad de alguien que nunca dudó de las verdades que había heredado. Nuestra boda fue una fiesta tradicional en el jardín de mi familia, con más de 200 invitados bailando hasta el amanecer, iluminados por antorchas que brillaban entre los rosales que mi abuelo había plantado décadas atrás. Nuestros primeros años juntos estuvieron marcados por una felicidad serena. Reza era un esposo atento que traía flores del mercado todos los viernes y nunca alzaba la voz. Vivíamos en un apartamento sencillo en el barrio de Chaharb, cuyas ventanas daban a un pequeño jardín que yo cuidaba con rosas y jazmines. Por las noches, después de rezar, nos sentábamos en la terraza a tomar té, soñando con el futuro juntos. Reza quería construir puentes, y yo quería llenar la casa con el sonido de las risas de nuestros hijos. Cuando descubrí que estaba embarazada en 2018, sentí que por fin había encontrado mi propósito. Durante esos 9 meses, me acariciaba el vientre mientras recitaba versículos del Corán, segura de que estaba preparando a mi hijo para una vida protegida por las bendiciones de Alá. Sin embargo, el nacimiento de Darío trajo algo nuevo a mi interior, algo que aún no sabía cómo nombrar. Cuando sostuve a mi bebé por primera vez, al mirar esos ojos curiosos y llenos de inocencia, una pregunta inquietante surgió en mi corazón. ¿Es esto todo lo que hay? ¿Se trata la vida de obedecer sin cuestionar, simplemente de seguir lo que siempre me han impuesto? Fue entonces cuando Mariam Karimi entró en mi vida, como una brisa fresca en medio del sofocante calor del verano de Isfahán. Era nueva en nuestro barrio, una mujer de 35 años con una sonrisa que parecía esconder secretos y una mirada serena que no pude comprender del todo. Su esposo había conseguido trabajo en la refinería de petróleo y acababan de mudarse a la casa de enfrente. Desde el primer momento, percibí algo diferente en ella, algo que me llamó la atención de una forma inesperada. Mientras los vecinos miraban a Mariam con la desconfianza que solemos tener hacia los forasteros, me sentía atraída por su presencia. Había una dulzura en su forma de hablarme, una calma que contrastaba con la dureza de tantas mujeres a mi alrededor. Nuestro primer encuentro fue en el mercado, mientras escogíamos verduras para la cena. Me preguntó con sincero interés: Leila, ¿cómo estás? Y por primera vez en años, alguien parecía querer escuchar una respuesta sincera. Al principio, nuestras conversaciones fueron informales, sobre cosas sencillas, recetas, precios, las travesuras de los niños en la calle, pero poco a poco empezaron a adquirir un tono diferente. Mariam tenía una visión de la vida que me hizo cuestionar las certezas que había albergado durante tanto tiempo
aunque solo fueran internas, bien guardadas. ¿Alguna vez te sientes vacía, Leila?, me preguntó una tarde de septiembre, mientras el aroma a azafrán llegaba desde la cocina. La pregunta me impactó como una revelación. Había sentido este vacío crecer desde que nació Darius, pero nunca me había atrevido a admitirlo, ni siquiera a mí misma. Fue durante una de esas noches, durante conversaciones más íntimas, que Mariam empezó a hablar de Jesús. Al principio, sus palabras sonaron extrañas, incluso peligrosas. En Irán, hablar de Jesús más allá de su rol como profeta es un gran riesgo. Pero la forma en que describió a este hombre llamado Jesús era diferente a todo lo que yo había escuchado. Él no vino a ser servido, sino a servir. Me habló con una ternura que derribó mis defensas. Jesús valoraba a las mujeres, las respetaba, las trataba a todas como iguales. La semana siguiente se convirtió en un viaje secreto para mí. Mariam me prestó un pequeño Nuevo Testamento en farsi, escondido dentro de un libro de cocina, como un tesoro por descubrir. Por la noche, después de que Reza se durmiera, me acurrucaba bajo las sábanas y leía en secreto, iluminada por la tenue luz de mi teléfono, como un adolescente leyendo cartas de amor prohibidas. Las palabras de Jesús me inundaron como agua fresca para un alma sedienta. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Nunca había leído nada que me conmoviera tanto. El cambio en mí fue lento, pero irreversible. Empecé a ver mi vida, mi matrimonio y la fe que me habían transmitido como algo nuevo, diferente de lo que conocía. Las oraciones automáticas del Islam, que antes repetía sin pensar, empezaron a sonar vacías. Las palabras de Jesús, en cambio, reflejaban una verdad que mi alma reconocía, incluso sin comprenderla del todo. Una noche de noviembre, mientras acunaba a Darius en mis brazos, contemplando su rostro angelical iluminado por la luz de la luna, susurré una oración que lo cambiaría todo. Jesús, si eres realmente quien Mariam dice ser, si me amas como ella afirma, entonces te entrego mi corazón. En ese silencio íntimo, en el santuario de mi habitación, sentí algo que solo puedo llamar un toque divino, una paz profunda que me invadió, la certeza de haber encontrado algo que, sin saberlo, había estado buscando toda mi vida. Pero junto con esta paz llegó una oscura premonición. Este nuevo amor tenía un precio que aún no podía calcular. Ser cristiano en Irán no significa simplemente cambiar de religión, significa convertirse en un fugitivo en su propia tierra. Desde ese momento, mi vida se dividió entre dos realidades paralelas. Por un lado, la devota musulmana que el mundo veía. Por el otro, la seguidora secreta de Jesús, creciendo en la oscuridad de mi corazón. Los primeros cambios fueron pequeños, casi imperceptibles. Mis oraciones dejaron de ser simples recitaciones mecánicas y se convirtieron en conversaciones sinceras con un Dios que sentía cercano, real y presente. Cuando Reza me oyó murmurar durante mis oraciones, pensó que estaba más dedicado que nunca, sin darse cuenta de que mis susurros no eran para Alá, sino para Jesús. La ironía era cruel. Mi mayor acto de rebeldía se consideraba el colmo de la obediencia. Mariam se convirtió en mi compañera secreta en este camino de fe, mi único vínculo con una comunidad cristiana que existía invisiblemente, siempre protegida de cualquier amenaza. Me habló de pequeños grupos que se reunían en casas, siempre moviéndose de un lugar a otro, siempre en guardia para que no los descubrieran. La iglesia en Irán es como las raíces de un árbol, dijo una tarde mientras tomábamos té en mi cocina. No se ve ahí fuera, pero crece fuerte y profunda en lo profundo, alimentando una vida oculta pero vibrante. Pero llevar esta doble vida empezó a pasar factura a mi alma. Cada vez que me unía a las oraciones familiares, sintiendo las palabras árabes salir de mi boca sin sentido, se me hacía un nudo en el pecho. Sentía que traicionaba mi nueva fe. Cada vez que me postraba hacia la Meca, mi corazón se volvía hacia el Cristo invisible que ahora vivía en mí. La contradicción entre lo que mostraba al mundo y lo que sentía en mi interior se hizo cada vez más profunda. Reza empezó a notar pequeños cambios en mí que no lograba comprender del todo. Mi sonrisa se volvió más genuina, mi paciencia ante las dificultades aumentó, y algo nuevo, una profunda calma, se apoderó de mi forma de afrontar cada día. «Estás diferente, Leila», me dijo una noche durante la cena, más relajada. «Es como si hubieras encontrado algo que te faltaba». Sus palabras despertaron en mí dos sentimientos opuestos, miedo y esperanza. Miedo porque temía que descubriera mi secreto.
esperanza porque sabía que Cristo realmente estaba transformando mi vida desde adentro. Los momentos más angustiosos fueron durante las celebraciones religiosas islámicas. Durante el Ramadán, ayuné para guardar las apariencias, pero en secreto mi alma se alimentaba de la palabra de Dios que ya había memorizado. Durante las procesiones de Muharram, cuando todos se golpeaban el pecho en memoria de Hussein, mi corazón lloró, pero no por la razón que todos imaginaban. Lloré porque tenía que vivir una mentira, porque no podía pronunciar el nombre de Jesús en voz alta. Darío, mi pequeño, se convirtió en mi mayor fortaleza y mi mayor lucha. Cada noche, mientras lo mecía para dormir, luchaba contra el impulso de contarle las historias de Jesús, en lugar de las leyendas persas tradicionales que Reza esperaba que repitiera. Quería que mi hijo conociera la verdad que había cambiado mi vida, pero sabía que incluso un niño pequeño podía revelarlo todo sin darse cuenta y destruir nuestra familia. La maternidad, antes mi mayor fuente de alegría, se convirtió en un campo de batalla entre mi amor por Darius y mi lealtad a Cristo. Las noches se convirtieron en mi refugio sagrado. Después de asegurarme de que Reza dormía, me escondía en el baño con mi teléfono, leyendo los versículos bíblicos que Mariam me enviaba en mensajes codificados. Pasajes enteros se quedaron grabados en mi memoria. Me convertí en una biblioteca ambulante de la palabra de Dios, pero cada amanecer me recordaba que el tesoro de mi corazón debía guardarse bajo llave. Su descubrimiento podría destruir todo lo que sabía. El año 2021 llegó con una atmósfera tensa. Reza comenzó a observarme con una mirada fría y penetrante, como un depredador frente a su presa. Sus preguntas se volvían más agudas, más peligrosas. ¿Por qué sonríes tanto últimamente?, me preguntaba durante el desayuno. ¿De qué hablas tanto con Mariam? Entornaba los ojos cada vez que creía que no lo veía, y sentía cómo crecía el peso de su sospecha, como una tormenta a punto de estallar en el horizonte. La primera grieta real en mi máscara llegó una noche, durante una cena en casa de mis suegros. La conversación había derivado hacia la difícil situación de los cristianos armenios en Irán. Sin pensarlo, alcé la voz, defendiendo con fervor su derecho a practicar su fe. Todos servimos al mismo Dios amoroso, dije, sin poder contener la pasión que me invadía el pecho. El silencio que siguió fue demoledor. La mirada de Reza se fijó en la mía con una intensidad penetrante, como si hubiera cruzado una línea invisible pero fatal. Su padre, un hombre rígido y tradicionalista de unos 70 años, refunfuñó. Solo un corazón infectado por ideas extranjeras hablaría así. Esa noche, Reza me confrontó por primera vez. No hubo gritos ni violencia, pero había una frialdad en su voz que nunca antes había oído. ¿Qué te pasa, Leila? Suenas como esos misioneros que intentan engañar a nuestra gente. Sus palabras me hirieron profundamente. Se estaba acercando demasiado a la verdad. Permanecí despierto toda la noche, escuchando su respiración en la habitación de al lado, preguntándome si fingía dormir solo para observarme. Los siguientes días se convirtieron en un peligroso juego del escondite. Reza me observaba con atención silenciosa pero implacable. Empezó a volver a casa en momentos inesperados, apareciendo de la nada cuando hablaba por teléfono o leía un libro. Filtraba mis conversaciones con sutiles excusas, siempre con una sonrisa que nunca se le asomaba a los ojos. Solo quiero asegurarme de que estás bien, mi amor, decía, pero yo sentía que la red se cerraba a mi alrededor. Mariam y yo teníamos que ser aún más cuidadosas. Desarrollamos un sistema discreto para comunicarnos sin levantar sospechas. Cuando necesitaba hablar urgentemente, colgaba una toalla blanca en el porche. Si ella colocaba una maceta de geranios en la ventana, significaba que podía visitarla sin peligro. Nuestras conversaciones se convirtieron en breves susurros entre tareas, palabras de aliento robadas mientras comprábamos pan en la panadería local. La tensión llegó a su punto álgido cuando Reza empezó a cuestionar mis hábitos de lectura. Se dio cuenta de que pasaba más tiempo en el teléfono, y sus preguntas sobre lo que leía se volvieron cada vez más insistentes. «¿Has estado leyendo mucho últimamente?», le dije un día, fingiendo que no me importaba mientras cogía el teléfono. «¿Qué es tan interesante que te mantiene atenta?». Me dio un vuelco el corazón. Estaba leyendo un devocional cristiano que me había enviado Mariam. Aunque borré el mensaje, sabía que Reza era lo suficientemente listo como para intentar recuperarlo si sospechaba algo. Una noche de marzo, el enfrentamiento que tanto temía por fin ocurrió. Reza se había pasado el día sintiéndose extraño, desapareciendo en su oficina con mi teléfono durante largos minutos. Cuando regresó a la sala, su rostro reflejaba una ira que nunca antes había visto. En sus manos brillaba la prueba de mi traición,
el libro devocional cristiano que, de alguna manera, había recuperado de la memoria del teléfono. «¿Qué pasa, Leila?». La voz de Reza era baja, casi un susurro mortal, cargada de una amenaza silenciosa que dolía más que cualquier grito. Las palabras se me atascaron en la garganta, congelando el aire a nuestro alrededor. Durante meses había imaginado este momento. Respuestas ensayadas, excusas, mentiras que podrían salvarnos lo que nos quedaba de vida. Pero ahora, al contemplar esa mirada furiosa, mi mente simplemente se desvaneció. ¿Puedes explicarme por qué mi esposa, la madre de mi hijo, lee estas cosas, esta propaganda cristiana? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como una sentencia. En ese momento, al mirar a los ojos a ese hombre que tanto amaba, comprendí que mi antigua vida había terminado para siempre. No había palabras que pudieran reparar lo que se había roto. Ninguna explicación podría cerrar la brecha que se había abierto entre nosotros. Las medias verdades, los secretos, todo eso había terminado. Mi secreto había salido a la luz, y ahora enfrentaría el precio de elegir a Cristo, un precio mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Reza decidió que necesitaba ser curada de lo que él consideraba una enfermedad mental. Durante 3 días después de que me revelaran mi fe, estuve confinada en casa mientras él consultaba con su familia y buscaba la guía del imán de la mezquita. Oí susurros fríos a través de las paredes que me helaron el alma. Hablaban de mí como si fuera una mujer poseída, una persona perdida, que necesitaba ser devuelta al verdadero camino del Islam. Oí a su madre decir con firmeza por teléfono: «Has salvado a muchas mujeres de estas peligrosas ideas occidentales». La clínica islámica de salud mental se encontraba lejos del centro de Isfahán, oculta tras altos muros y cuidados jardines, un disfraz perfecto para los horrores que se desplegaban en su interior. Oficialmente, era un lugar que combinaba la medicina moderna con los valores islámicos tradicionales. En realidad, era una prisión para quienes se atrevían a pensar de forma diferente. La mañana que me llevaron allí, Darius lloró en mis brazos con una tristeza que parecía presagiar lo que vendría. «Mami volverá pronto», le susurré, por primera vez mintiéndole a mi propio hijo. Reza evitó mirarme mientras recogía mis pocas cosas. «Es por tu bien, Leila», murmuró, casi intentando convencerse. «El doctor Mohammadi te ayudará a recordar quién eres realmente». Sus palabras sonaban huecas, ensayadas, llenas de una culpa silenciosa. El doctor Mohammadi era un hombre de unos 50 años, con una pulcra barba gris y una mirada fría y penetrante que parecía escudriñar cada pensamiento que intentaba ocultar. Su despacho estaba decorado con versículos del Corán, escritos en perfecta caligrafía árabe, y fotos de él junto a clérigos respetados, lo que reforzaba su implacable autoridad. «Señora Nasari», dijo con voz suave y más amenazante que cualquier grito, «sé que está pasando por un torbellino espiritual. Estamos aquí para ayudarla a encontrar el camino de regreso a la verdad». Su sonrisa no llegó a sus ojos fríos e implacables, que parecían clavarse en mi alma. El proceso de admisión había sido meticulosamente planeado para despojarme de cualquier atisbo de dignidad. Confiscaron todas mis pertenencias, mi ropa, mis pequeños objetos de confort, y me vistieron con un uniforme gris, haciéndome parecer más un prisionero que un paciente. Me redujeron a un número, 47. Según ellos, los nombres eran un lujo para los cuerdos, y yo claramente no lo era. Me llevaron a una habitación pequeña, fría y estéril que sería mi hogar durante las siguientes 2 semanas. 4 paredes blancas, una cama estrecha, un escritorio atornillado al suelo y una ventana enrejada que daba a un patio donde el sol nunca penetraba. El día comenzaba a las 5 de la mañana, marcado por el llamado a la oración. Pero estas no eran las oraciones reconfortantes de mi infancia. Eran intensas sesiones de lavado de cerebro, diseñadas para aplastar cualquier resistencia. Durante 6 horas al día, nos obligaban a repetir versículos específicos del Corán que denunciaban la apostasía y ensalzaban la supremacía del Islam. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul Allah. Las palabras se cantaban hasta que perdieron todo significado, convirtiéndose en un monótono zumbido que llenaba las mentes vacías a mi alrededor. El doctor Mohammadi dirigió personalmente las sesiones de realineamiento espiritual. En grupos, nos obligaron a confesar nuestros pensamientos impuros y a denunciar cualquier influencia externa en nuestras vidas. Me senté en el círculo, rodeada de mujeres con la mirada vidriosa, algunas de las cuales llevaban meses allí, todas las cuales rechazaban cualquier cosa que no fuera el Islam ortodoxo. Durante mi tercera sesión,
Me habló con voz firme. Hermana 47, es hora de reconocer la naturaleza satánica de sus pensamientos cristianos. Repita conmigo, Jesús no es el Hijo de Dios, sino simplemente un profeta subordinado a Mahoma. El silencio que siguió fue denso. Las otras mujeres me observaban con una mezcla de lástima y miedo, mientras yo sentía esas palabras atoradas en mi garganta como un veneno que me negaba a tragar. Mi resistencia se hizo evidente, y los métodos se intensificaron. Luego vinieron las sesiones individuales, a las que él llamaba descargas espirituales, horas escuchando grabaciones del Corán, a un volumen ensordecedor, con luces estroboscópicas destellando sobre mis ojos cerrados. Su mente ha sido infectada por demonios cristianos, dijo el doctor Mohammadi. Nosotros, como entrenadores, debemos exorcizar estas influencias mediante una inmersión total en la palabra de Alá. Las noches eran mi único respiro, pero aún así el tormento continuaba, de formas más sutiles. Mi compañera de piso, Soraya, llevaba allí 8 meses por atreverse a cuestionar por qué las mujeres no podían testificar en un tribunal con el mismo peso que los hombres. Me susurró en la oscuridad, con la voz ahogada por meses de tortura psicológica. Al principio me resistí, pero ahora solo quiero volver a casa con mis hijos. Ni siquiera recuerdo por qué pensé que valía la pena luchar. Durante las sesiones de purificación alimentaria, nos obligaban a ayunar durante días, solo para ser alimentados con comidas que, según ellos, tenían propiedades espirituales purificantes, una forma cruel de control que mezclaba fe y sufrimiento. La desnutrición y el agotamiento, combinados con la incesante presión psicológica, crearon en mí un estado de extrema vulnerabilidad. Un cuerpo débil es más receptivo a la verdad espiritual, proclamó el doctor Mohammadi, examinando nuestras formas cada vez más esqueléticas con ojo calculador. Pero en los momentos más oscuros de aquella pesadilla, cuando sentía que la cordura se me escapaba entre los dedos bajo el peso aplastante del lavado de cerebro, las palabras de Jesús resonaron en mi corazón como un faro en medio de la tormenta. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras quedaron tan profundamente grabadas en mi alma que ni siquiera los métodos más brutales del doctor Mohammadi pudieron borrarlas por completo. Al cabo de 2 semanas, cuando quedó claro que mi espíritu no se doblegaría sin métodos aún más extremos, que podrían costarme la vida, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de mi existencia. Señora Nazari, anunció con frialdad clínica, aunque no hemos logrado la conversión completa, consideramos que ha recibido suficiente tratamiento para ser dada de alta. Sin embargo, debo informar a su esposo que su estado mental sigue siendo inestable. Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte para mi matrimonio y mi maternidad, dichas con la naturalidad de alguien que habla del clima. Regresar a casa después de 2 semanas en la clínica fue como despertar en un mundo que ya no me pertenecía. La casa que una vez fue mi refugio se había convertido en territorio hostil. Cada objeto familiar parecía acusarme silenciosamente de traición. Reza me recibió en la puerta con una expresión confusa que mezclaba alivio, resentimiento y algo que nunca antes había visto en sus ojos. Miedo a la mujer en la que me había convertido, miedo a las decisiones que podrían destruir a nuestra familia, miedo a un futuro que ya no controlaba. Darío corrió hacia mí con los brazos extendidos y gritando, «Madre», una alegría pura que atravesó mi corazón como una daga bendita. Durante 2 semanas soñé con este momento, imaginando el peso de su pequeño cuerpo contra el mío, el dulce aroma de su cabello. Pero cuando por fin lo tuve en brazos, noté los cambios inmediatos. Estaba más delgado, sus ojos tenían un brillo nervioso que no reconocí, y se aferraba a mí con una desesperación que delataba el miedo a la separación. El doctor Mohammadi me ha informado de su estado, dijo Reza esa noche, mientras cenábamos en un silencio denso, como una lápida que pendía sobre nuestras cabezas. Dice que, aunque muestra signos de mejoría, su mente aún está contaminada por ideas peligrosas. Cada palabra era una espada, elegida para herir con precisión quirúrgica. No puedo permitir que estos pensamientos contaminen a nuestro hijo. Los siguientes días fueron un calvario de tensión acumulada. Reza instaló un sistema de vigilancia constante, convirtiendo cada momento de mi rutina en una actuación forzada. Ya no podía estar a solas con Darius, ni siquiera un instante. Siempre había alguien cerca, Reza, su madre o algún familiar que venía a ayudar. Mis llamadas telefónicas eran monitoreadas. Mis salidas se restringían al mínimo absoluto y cualquier conversación con los vecinos era monitoreada, superficial y breve. Mariam simplemente desapareció. Su casa estaba vacía,
Las ventanas tapiadas y su jardín, abandonado, empezaba a marchitarse. Cuando intenté preguntar a sus vecinos sobre su paradero, oí respuestas vacilantes y vi miradas incómodas, la silenciosa confirmación de que habían desalojado a su familia por razones de seguridad. Y así, mi último puente hacia la comunidad cristiana se desvaneció como el humo, dejándome completamente sola en mi fe. El enfrentamiento final llegó una tarde de abril, cuando encontré a Reza en mi habitación, empacando mis pertenencias. Los papeles del divorcio estaban extendidos sobre la cama, esperando mi firma. «No me dejaste otra opción, Leila», dijo, sin apartar la vista del trabajo. «No puedo seguir casado con un apóstata. Es un riesgo para mi reputación, para mi trabajo, para el futuro de Darius». Su voz era automática, como si recitara un texto que había aprendido para protegerse del dolor que sentía. «¿Y Darius?», pregunté, aunque sabía cuál sería la respuesta. Mi voz sonaba extrañamente distante, como si viniera de alguien desconocido. Fue entonces cuando Reza me miró de verdad, y por un instante fugaz, el hombre que amaba brilló a través de esa rígida máscara de fe y juicio. «Darius, quédate conmigo». Esas palabras pesaban en el aire, como una espada a punto de caer, y durante semanas sentí ese peso. Una madre que renunciaba a su fe no tenía derecho a criar a un hijo musulmán. Era la ley. En ese momento, mi mundo se derrumbó, como si un terremoto hubiera destruido todos los cimientos. Me había derrumbado durante los interrogatorios, sobrevivido al lavado de cerebro, soportado una humillación interminable, todo mientras esperaba volver a casa con mi hijo. Pero finalmente comprendí la verdadera crueldad de todo aquello. No bastaba con que intentaran quitarme la fe. Querían arrebatarme lo que más amaba, la razón para seguir luchando. «No puedes hacer esto», susurré, sintiendo que me flaqueaban las piernas. «Es mi hijo. Lo cargué, lo cuidé, lo di todo. Lo había amado cada día de su vida, y mis palabras sonaban desesperadas incluso para mí. Pero sabía que le suplicaba a un hombre que ya había tomado una decisión, atado por una ley que no reconoce el amor de una madre como argumento válido. Reza miró hacia otro lado mientras explicaba los términos de mi exilio. «Tienes hasta mañana por la mañana para irte. Puedes llevarte tu ropa y algunas pertenencias. Nada más. Los papeles del divorcio por apostasía ya están en el tribunal religioso. Te han revocado la custodia de Darío, de forma permanente». Su voz vaciló un poco en la última frase, pero el daño ya estaba hecho. Su decisión me había destruido tanto como me había destruido, aunque la rigidez de su fe había erigido muros infranqueables entre el amor de su padre y su doctrina religiosa. Esa última noche, en la casa que había sido mi hogar y escenario de mis sueños rotos, permanecí despierta junto a la cuna de Darius, grabando cada rasgo de su rostro en mi memoria. Sus largas y oscuras pestañas, la delicadeza con la que su mano se curvaba en la manta, el tranquilo ritmo de su respiración, mi canción de cuna durante 2 años. Sabía que en el futuro, estas imágenes serían mi único sustento, cuando solo me quedaran recuerdos para alimentar mi amor maternal. «Mi príncipe», susurré en el silencio. «Mamá siempre te amará, no importa lo lejos que tenga que ir. Un día, cuando seas grande, entenderás que no te abandoné por voluntad propia». Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente escaparon, mojando la almohada mientras trataba de fijar en mi mente el peso de su cuerpo dormido a mi lado, por última vez. La mañana llegó con la crueldad típica del destino. Reza había arreglado que su madre llegara temprano y se llevara a Darius, ahorrándonos así la despedida consciente que tanto temía. Cuando desperté, mi hijo ya estaba en casa de sus abuelos, y ni siquiera tuve oportunidad de darle un último abrazo. La casa, ahora vacía, resonaba con el silencio de su ausencia. Cada juguete esparcido por el suelo parecía una acusación silenciosa. Mi hermana Farah vino a ayudarme con las bolsas, con los ojos rojos por las lágrimas que había derramado desde que se enteró de mi situación. «¿Cómo pudiste hacer esto, Leila?», preguntó, doblando mi ropa con manos temblorosas. «¿Valió la pena destruir la vida de tu hijo por esta nueva fe?». Su pregunta me impactó como una lanza, porque me la había hecho miles de veces en noches de insomnio. «Yo no elegí esto, Farah», respondí, guardando con cuidado las pocas fotos de Darius que Reza me había permitido tener. «No elegí nacer en un lugar donde amar a Jesús es un crimen. No elegí que se descubriera mi fe. No elegí que me arrebataran a mi hijo». Mi voz se hizo más firme con cada palabra, alimentada por meses de angustia acumulada. Lo único que elegí fue no negar a Cristo, ni siquiera bajo tortura.
El taxi que me llevaría lejos del mundo que conocía ya estaba esperando, silencioso y sombrío como un coche fúnebre. Mientras cargaba mis maletas, sentía las miradas de mis vecinos a través de las ventanas, algunos curiosos, otros con esa compasión silenciosa que solo se reserva para quienes saben que la vida de alguien está condenada. Sabía que mi historia pronto se convertiría en una lección susurrada entre las mujeres del barrio. Así se castiga a una mujer que olvida su lugar. Mientras el taxi se alejaba y la casa se hacía más pequeña en la ventana, me aferré a las palabras de Jesús, mi ancla en los momentos más oscuros. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Pero comprender esta verdad en tu cabeza y experimentar el dolor de la pérdida en tu pecho son cosas que ninguna palabra puede explicar. Sentía mi corazón como si lo hubieran dejado atrás en la casa que ya no podía llamar hogar. El viaje de Isfahán a la frontera turca fue un lento y doloroso descenso hacia capas cada vez más profundas de desesperación. Con cada kilómetro que me alejaba de mi hijo, sentía como si me clavaran un clavo en el pecho. Viajé en autobuses abarrotados, donde el polvo y el silencio dominaban la atmósfera. Estaba rodeado de desconocidos que desconocían mi historia, pero que, de alguna manera, evitaban mi mirada, como si mi dolor fuera algo demasiado contagioso como para acercarse a él. Mis documentos ya llevaban la marca que me identificaba como persona de interés religioso, una etiqueta invisible pero pesada que me seguiría como una sombra hasta que lograra escapar de Irán para siempre. En Tabriz, la última gran ciudad antes de la frontera, pasé 3 días en una habitación barata, húmeda y claustrofóbica, esperando el momento oportuno para intentar cruzar. El olor de la habitación traía a la mente historias de otros refugiados que habían pasado antes que yo, sueños destrozados que parecían incrustados en las paredes. A través de la ventana, observaba cómo se alzaban las montañas, inmensas y silenciosas, como una barrera entre el pasado que dejaba atrás y el futuro incierto que me aguardaba. Durante esas noches de espera, oré con una intensidad nunca antes experimentada, no para recuperar la vida que había perdido, sino para encontrar la fuerza para reconstruir un futuro con lo que aún quedaba. La travesía a Turquía sería posible gracias a una red clandestina de contrabandistas que ayudaban a escapar a refugiados religiosos. El hombre que organizó mi escape se llamaba Ahmad. Era un sideo, y su propia familia había sufrido a manos del régimen. «Hermana», dijo mientras revisaba mis documentos falsificados por última vez, «el camino que estás tomando es peligroso, pero quedarte aquí sería peor. Al menos en Turquía, podrás respirar tranquila». Sus palabras transmitían la cruda experiencia de alguien que había ayudado a cientos de personas a escapar de lo imposible. Cruzamos la frontera a pie, en una noche oscura y sin luna, siguiendo senderos que parecían solo conocidos por cabras y contrabandistas. El aire frío de la montaña me quemaba los pulmones mientras seguía la silueta del guía que iba delante de mí, confiando mi vida a un hombre cuyo rostro apenas podía distinguir en la oscuridad. Cada paso me alejaba más de Darius, pero también me acercaba a un futuro donde podría vivir mi fe sin miedo al arresto ni al internamiento. Estambul me recibió con su caos urbano, una ciudad que nunca duerme. Los sonidos, los olores y la energía frenética de millones de personas en sus vidas me invadieron tras semanas de silencio forzado. Me instalé en el barrio de Fatih, donde muchos refugiados iraníes empezaban a construir sus primeros hogares temporales, intentando reconstruir lo que habían perdido. La comunidad de exiliados era fácil de identificar. Teníamos la misma sombra de pérdida en la mirada, una forma nerviosa de mirar por encima del hombro y un silencioso anhelo de noticias de casa. Los primeros meses en Estambul fueron una lucha constante por mantener mi cuerpo y mi mente sanos. Trabajaba limpiando oficinas por la noche, un trabajo agotador que me permitía ser invisible durante el día, cuando las autoridades turcas buscaban despiadadamente a refugiados indocumentados. El trabajo era agotador, pero me dio un propósito, algo que necesitaba para seguir adelante. Y lo más importante, con lo que gané alquilé una pequeña habitación donde por fin pude rezar en libertad, algo que no había hecho en años. La iglesia cristiana de Estambul se convirtió en mi refugio espiritual y emocional. La iglesia de Santa María, en el barrio de Beyoğlu, abría sus puertas todos los domingos a una congregación diversa: turcos, árabes, iraníes, afganos, todos refugiados que habían encontrado un punto de apoyo firme en Cristo en medio del caos del exilio. El líder de la iglesia, un hombre llamado Mehmet, era sabio y tenía una mirada que parecía comprender mi dolor sin necesidad de que dijera una palabra.
Hermana Leila, me dijo después de mi primera semana de adoración, veo en sus ojos la tristeza de una madre separada de su hijo, pero también la fuerza de una mujer que eligió la verdad, aun conociendo el precio. Sus palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez desde mi huida, alguien reconoció mi dolor y mi valentía sin intentar disminuirlos. En la iglesia, conocí a otras mujeres con historias similares. Nasrin, quien perdió a sus 3 hijos en Afganistán por convertirse al cristianismo. Amal, quien fue rechazada por su esposo sirio debido a su nueva fe. Fátima, quien huyó de Arabia Saudita después de que su propia familia intentara matarla por apostasía. Nuestros caminos tuvieron diferentes matices, pero la esencia era la misma. Todos elegimos a Cristo, sin importar las circunstancias. Los domingos, después de misa, nos reuníamos en casa de Mehmet para compartir comidas tradicionales de nuestros países y orar juntos por las familias que dejábamos atrás. Estas reuniones se convirtieron en nuestras sesiones de sanación, donde podíamos llorar sin miedo, lamentar nuestras pérdidas sin escuchar respuestas vacías. El dolor es el precio del amor, decía Nasrin, y seguíamos pagándolo, porque seguíamos amando. Todas las noches, antes de dormirme en mi pequeña habitación con vistas a un callejón estrecho, rezaba por Darío. No le pedí que volviera. Sabía que era imposible mientras Irán permaneciera bajo esas leyes. En cambio, rezaba por su protección, por su salud, por su felicidad. Rezaba para que un día, cuando tuviera la edad suficiente para comprender, pudiera perdonar a su madre por haber preferido a Jesús a la seguridad de estar juntos. Las noticias de Irán llegaban poco a poco por las redes sociales y contactos secretos. A veces recibía información sobre Darius de un primo que aún me hablaba discretamente. Escuché que estaba creciendo sano, que empezaba a formar frases completas, y que a veces preguntaba por mí, su madre, que había fallecido. Esta noticia fue a la vez una bendición y un tormento. Avivó mi amor por Darío, pero también intensificó el dolor por todo lo que me había perdido de su infancia. Sin embargo, fue en Estambul donde finalmente encontré la paz que había buscado desde mi conversión. Allí, ya no tenía que vivir una vida dividida. Pude orar sin miedo, abrir la Biblia sin esconderme y adorar con libertad. La libertad religiosa que había dado por sentada cuando era joven e ingenua resultó ser el tesoro más preciado que alguien podría tener. Despertar cada mañana sin el temor de ser arrestada por mi fe fue un regalo divino que atesoré con una gratitud que me hizo llorar por dentro. Han pasado 3 años desde aquel viaje, a través de las frías montañas hasta Turquía, y aunque mi corazón carga con la profunda cicatriz de la separación de Darío, he aprendido que la libertad espiritual puede ir de la mano con el dolor más intenso. En Estambul construí una nueva vida, no la que soñé en mi juventud, sino una vida que, por primera vez a mis 30 años, es verdaderamente mía. Hoy, mi trabajo ha cambiado. Enseño farsi a otros refugiados iraníes y ayudo a traducir documentos para organizaciones que apoyan a solicitantes de asilo. Más que sobrevivir, he encontrado un propósito: formar parte de una red que ayuda a personas a reconstruir sus vidas tras perderlo todo por su fe. Cada historia que escucho, cada periódico que traduzco, cada lágrima que le seco a otro refugiado me recuerda que mi sufrimiento no fue en vano. Si puede aliviar el dolor de una persona, valió la pena. La iglesia se ha convertido en mucho más que un lugar de culto. Es mi familia elegida, mi refugio sanador. Mehmed me invitó a compartir mi testimonio con los recién llegados cada semana. Y me he dado cuenta de que contar mi historia no reabre heridas. Al contrario, transforma mi dolor en fuerza para otros. Tu dolor se convierte en un bálsamo para el dolor de los demás, me dijo Nasrin después de una de esas conversaciones. Esto es redención. Cada año, para el cumpleaños de Darius, organizo una pequeña celebración en mi apartamento. Invito a las demás madres exiliadas de nuestra congregación y juntas oramos por nuestros hijos que están lejos. Encendemos velas, compartimos historias de nuestros pequeños y lloramos por los abrazos que nunca dimos, los susurros de buenas noches que se nos quedaron atascados en la garganta. Estos encuentros son dolorosos, pero también sanadores. Nos recuerdan que el amor de una madre trasciende todas las fronteras, que puede sobrevivir incluso a la separación más cruel. Mi fe se ha profundizado de maneras que jamás imaginé cuando era aquel cristiano escondido en Isfahán. He descubierto que el sufrimiento no destruye la verdadera fe, la purifica, como el fuego refina el oro. Las palabras de Jesús que había estado leyendo en secreto durante tanto tiempo, ahora resuenan con fuerza en mi vida diaria.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estas palabras han resultado ser más ciertas de lo que jamás hubiera imaginado. En los días en que la ausencia de Darío me pesa demasiado, cuando el dolor parece casi insoportable, me pregunto si tomé la decisión correcta. ¿Valió la pena seguir a Cristo si eso significaba perder a mi hijo? En esos momentos de duda, vuelvo a sus palabras sobre el costo del discipulado y me doy cuenta de que nunca prometió que sería fácil. Su promesa fue que, a pesar de la dificultad, valdría la pena. Cada día vivido en libertad espiritual aquí en Estambul confirma esa verdad silenciosa. Mi mayor deseo es que un día, cuando Darius sea adulto y libre de tomar sus propias decisiones, me busque. Rezo para que, cuando llegue ese día, pueda ser una madre para él de la que pueda estar orgulloso, una mujer que ha elegido la verdad sobre la comodidad, la integridad sobre la seguridad, que comprenda que no lo he abandonado por falta de amor, sino porque mi amor por él incluye el deseo de mostrarle con mi ejemplo que hay principios por los que vale la pena sacrificarlo todo. Hasta que llegue ese día, vivo cada momento como un acto de adoración. Me despierto cada mañana libre para orar. Cada domingo, adoro sin temor. Cada conversación honesta sobre mi fe es una pequeña victoria contra el sistema que intentó destruir mi espíritu. He aprendido que la persecución puede quitarte todo lo que tienes, pero nunca tocará quién eres en lo profundo de tu alma. A mis hermanos y hermanas que escuchan esta historia desde la comodidad de lugares donde la libertad religiosa está garantizada, les pido que nunca la den por sentado. Oren por quienes hemos pagado un precio demasiado alto por seguir a Cristo. Apoyen a las organizaciones que ayudan a los refugiados religiosos. Y lo más importante, recuerden, ahora mismo, en países como Irán, Afganistán, Arabia Saudita y tantos otros, hay madres como yo que se enfrentan a la elección más cruel que alguien puede hacer: decidir entre su fe y sus hijos. Mi historia no termina aquí. Cada día, escribo un nuevo capítulo de fidelidad a Cristo en las bulliciosas calles de Estambul, y aún con la cicatriz de la separación de Darío, marcada para siempre en mi corazón, también llevo conmigo la marca indeleble de la gracia de Dios, la que me sostuvo en las noches más oscuras y me guió hasta el amanecer de una nueva vida, libre en su presencia.